Buenas noches. Hoy les traigo. Para ponernos en contexto, la palabra deriva del latín sequi, que significa seguir. Este término se aplicaba mayormente a las academias de filosofías, de donde proviene justamente la palabra sectator o sectatorios, que significan adherientes o seguidores, refiriendo así de esa manera que seguían a un líder filosófico o un maestro filosófico. Hoy en día se utiliza un término menos peyorativo, conocido como nuevos movimientos religiosos. Pero bien, una secta se define como un grupo religioso que se aparta de su doctrina, la cual es considerada la doctrina ortodoxa, formando una comunidad hermética de caracteres espirituales, guiados siempre por un solo líder, cual ejerce un dominio en poder disuasivo y carismático. Las sectas pueden ser con doctrinas ideológicas o religiosas, o bien un conjunto de ambas normas, representando así un sector minoritario, separado de otras ideologías religiosas. Las sectas en sí mismas se esfuerzan por sectorizar, o bien separar por desapego o por cortar la influencia de sectores aún más grandes, promulgando la separación de toda ideología o doctrina que se encuentra en contra de sus propias normas. En su principio, la terminología era utilizada para denotar a partidarios políticos o comunidades cerradas, ya sea ideológicamente en la sociedad, la cultura, la religión o la política. Si vemos un poco la historia, los primeros cristianos fueron denominados como secta, conocida como la secta de los nazarenos, en el Nuevo Testamento y en las cartas atribuidas a San Pablo. Se utiliza el término aeresis para definir subdivisiones del judaísmo y del cristianismo. Lo cierto es que los grupos sectarios siguen siendo particularmente dañinos para la propia persona que los integra, ya que en sus mayorías aíslan al individuo de la propia sociedad. Les recuerdan a diario que ellos son dueños de la verdad absoluta y ejercen sigilosamente un control estricto sobre las libertades individuales de las personas. En algunos casos extremos, se les dice qué hacer, cómo vestir, dónde estudiar, qué leer, con quién relacionarse e incluso quiénes son sus enemigos. Bien, hasta aquí. Para ponernos aún más en contexto, vamos a transitar un poco la historia de aquellas sectas que terminaron en un mal final para las personas. En los años 70, la Iglesia del Cordero de Dios, su líder carismático, Erbil Levaron, una subdivisión sectaria venía de los movimientos mormones, ordenó el asesinato de 25 de sus rivales religiosos. En los años 60, la colonia Dignidad, con su líder carismático alemán, Paul Schaeffer, torturaba a opositores de la dictadura de Chile y abusaba sexualmente de infantes. En 1978, el Templo de los Pueblos, su líder, Jim Jones, ordena el asesinato de más de 900 miembros, que todos se terminan en suicidio. En los años 80, la nación de Yahvé, su líder carismático, Yahweh Ben Yahweh,
Es responsable de al menos 2 docenas de asesinatos. En 1984, los seguidores del gurú Osho, su líder carismático, el gurú Osho, o bien su nombre, Bhagwan Sherry Yasmish, realizan un ataque bioquímico o bioterrorista con salmonela, infectando a más de 750 residentes. En 1989, la secta Mormonos, con su líder, Jeffrey Lundgren, asesina a 5 miembros de una familia por considerarlos desleales a su movimiento. El mismo fue condenado y en el día 24 de octubre del 2006 el Estado terminó con su vida. En el año 1993, los Davidianos, su líder, David Koresh, produce un levantamiento armado, asesinando a 4 policías y 80 miembros de la secta. En 1994 y hasta 1997, el sector de la Orden del Templo Solar, que operaba en Suiza, Canadá y Francia, ordena el suicidio en masa y asesinato de 74 de sus miembros. En 1995, la secta Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, hace un ataque en los metros de Tokio con gas. En el año 1997, la secta Puertas del Cielo ordena el suicidio en masa. En el año 1998, la secta Atma son detenidos, acusados de querer llevar adelante un suicidio en masa en el Parque Nacional de Teide, Tenerife, España. Ya en el año 2000, 2003 y 2017, el movimiento sectario de la restauración de los mandamientos de Dios asesina a más de 1000 miembros. En el año 2002, la secta Centro de la Luz Divina, su líder, Swami Onkaranda, intentan asesinar a sus opositores. Y así otras tantas. También se encuentran Sendero Luminoso, ETA, Skinhead, Neonazi, Shahid Islámica, Al-Qaeda, Templo del Pueblo, Cienciología, Renovación Carismática, New Age, Menonitas, Hare Krishna, Mom, Meditación Trascendental, Nueva Acrópolis. No todas las sectas derivan en algo negativo, pero sí ejercen un control muy continuo sobre las decisiones y libertades individuales de sus miembros. Por eso, la peligrosidad de ellas, porque separan y sectarizan a la sociedad con tal de tener una mísera migaja de poder. Si bien es un tema muy amplio, es algo esencial que se comprenda que las religiones, en su totalidad, comenzaron siendo llamadas sectas. Bien, convirtiéndose en religión cuando se abren sus puertas para la sociedad por completo, sin la necesidad de tener discriminación ni odio hacia otros cultos o religiones. Esto, en verdad, es lo que hace a una religión una religión. Buenas noches, y recuerda, la palabra tiene el poder, pero tú eres el que sabe y el que conoce sus fundamentos.